Yo os quería hablar de algo, de un fenómeno que digamos es muy corriente, muy normal, como es el contexto donde uno vive, ¿no? Y digo donde uno vive porque el otro día preparando esta charla me di cuenta que yo en vez de mesa o mesilla de noche tengo un mesillón. Y el mesillón está, aquí lo veis, totalmente lleno de libros. Sigue más para, según miráis, vuestra izquierda, ¿eh? O sea que es mucho más largo. Pero más o menos ese es el pelo de dónde uno se mete y cómo uno acaba teóricamente, ¿no? En aquella época, que éramos muy pequeñitos, había en el Retiro una cosa que era una biblioteca pública que estaba en el parterre. Y esta biblioteca pública era de ladrillos muy brillantes y tal, en plan Manises. Y tenían aproximadamente unos 50 libros. Esos 50 libros, bueno, aquí estamos, mi hermano Quique, que es el chico, y la de los moñitos es mi hermana María. Y luego estaba el señor que vigilaba aquello, que tenía un mal genio, que tenía un guardapolvos gris, con unas gafas inmensas, y que no sé por qué, pero que le llamamos el cuatrimotor. Una cosa, bueno, hay dentro, en ese maravilloso armario de loza, había una maravilla que se llamaba la colección de clásicos infantiles Araluce. Los clásicos infantiles Araluce fue mi primer contacto con Amadís de Gaula, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, o sea, todo lo que se os pueda ocurrir estaba en aquellos libros. Y aquello fue maravilloso. Eran, por supuesto, adaptaciones, pero tenían unas ilustraciones a color increíbles y preciosas. Muy cerca de este follón, que para nosotros era una maravilla, os voy a contar una cosa del parterre. Un día vimos una escena que se repitió reiteradas veces. Era un señor alto y rubio con un abrigo azul marino, que llegaba leyendo un libro más bien pequeño en las manos y se sentaba en un banco. Disimuladamente sacaba del bolsillo un papel doblado como tamaño tarjeta, ¿no? Y lo dejaba metido en una de las ranuras del banco. Leía un par de hojas más, se levantaba y se iba. Y acto seguido venía un señor igual de alto que el otro, con un abrigo de piel de camello y un sombrero muy raro, y se sentaba en el mismo sitio con un libro y cogía el papel que había entre la rendija del banco y dejaba otro papel. Nosotros teníamos tal miedo que nunca en la vida se nos ocurrió a ver qué es lo que ponía, ir a ver qué es lo que ponía el papel, porque ya éramos de los espías y eso ya teníamos nociones, ¿no? Aunque éramos muy pequeñitos. Doña Amparo era una señora muy simpática, encantadora, que tenía muchas batas japonesas. Y entonces nos invitaba a ir a su casa. Esta señora tenía una casa fenomenal, magnífica y tal, y tenía un armario lleno de libros. Los libros que había dentro eran, por ejemplo, Robinson Crusoe, todas las novelas de Salgari, Sandokan y muchas más. Y luego había una gran cantidad de libros relacionados con la guerra de África. Con el tiempo, y pasaron bastantes años, nos enteramos que doña Amparo había sido muy amiga del general Sanjurjo. Y de ahí que estuviera la casa llena de libros de la guerra de África. He bajado la tapa del váter. ¿De qué no seréis capaces los políticos en periodo electoral? ¿Y esto va a acabar así? ¿Qué tal en el instituto? Y dice, complejo. La biblioteca Pulga. La biblioteca Pulga, esto solo nos podemos acordar las personas muy mayorcitas. Era una colección prodigious, pequeñaja, era de Herpla, y eran unos libros pequeñitos donde tenía un sucinto resumen
por eso es sucinto, de las más importantes joyas de la literatura. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, El prisionero de Zenda, 20.000 leguas de viaje submarino, ojo, en 60 páginas, ¿vale? Viaje al centro de la Tierra, o sea, cosas prodigiosas e increíbles. Aquello, para mí, fue también un detalle muy importante porque yo ya soñaba con tener mi propia biblioteca, aunque aquella cabía en una caja de zapatos. Pero hay algo que a mí siempre me ha encantado y que además cada vez que puedo me lo vuelvo a leer, ¿no? Que es el famoso y por supuesto esperado Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote es uno de los pocos libros que no es absurdo intentar leerlo, porque no se hace así. Tú tienes que esperarte tranquilamente y algún día verás en ese tomo o 2 tomos de la estantería del Quijote una extraña luz como que te llama y oirás una voz que te dirá, ven para acá y lee. Entonces tú, como un autómata, te acercarás, ¿no?